El alimento es el estímulo químico. Al momento de ingerir dichos alimentos, son captados por nuestro órgano receptor, la boca, el cual llega a nuestro cerebro de la siguiente manera. La información del estímulo químico llega a los 2/3 anteriores de la lengua, los cuales se transmiten por el nervio facial, el cual es el séptimo par craneal. Y la información del 1/3 posterior de la lengua es transmitida por el nervio glosofaringeo, el cual es el noveno par craneal. Y por último, la información de la base de la lengua se transmite por el nervio vago, el cual es el 10º par craneal antes de llegar a la corteza cerebral. Esta información nerviosa de los sabores se queda en el tronco del encéfalo, más específicamente en el núcleo tracto solitario. Después pasan al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. En el tálamo y la corteza cerebral, el impulso nervioso de los sabores se modula, en el cual nosotros podemos distinguir cuál sabor nos gusta más o nos gusta menos. En el siguiente experimento les voy a hablar sobre el ascenso-percepción del gusto, en el cual vamos a utilizar los siguientes materiales: el chocolate, el limón, sal y café. A continuación vamos a ver cómo nuestros botones terminales diferencian los sabores y cómo estos llegan hasta nuestro cerebro para discriminarlos. Dulce. Agrio. Salado. Amargo. A continuación vamos a ver cómo nuestros botones terminales diferencian los sabores y cómo estos llegan hasta nuestro cerebro para discriminarlos. En el caso de los sabores salados, los canales sensibles al sodio activan a las células receptoras, que son las papilas foliadas. Permiten el paso del mismo, ocasionando una despolarización de membrana. Estas a su vez abren los canales de calcio. Al entrar calcio, hacen que las vesículas liberen su neurotransmisor hacia una neurona sensorial por el séptimo par craneal, el nervio facial. Por la rama cuerda del tímpano, el neurotransmisor podría ser noradrenalina o serotonina. Pasa el impulso por el bulbo raquídeo y cruza hacia el lado contralateral. Pasa por el tálamo haciendo sinapsis en las dos partes. Llega a la corteza cerebral después de la circunvolución postcentral, y así es como percibimos el sabor salado. En el caso del ácido, el ion de hidrógeno pasa a través de los canales de la membrana, ocasionando la despolarización, y así el potencial de acción llega al botón sináptico. Esta a su vez abre los canales de calcio, y haciendo sinapsis se libera noradrenalina y se produce un impulso que viaja a través de una neurona sensorial. Viaja por el nervio facial, luego al bulbo raquídeo, llega al tálamo y por último a la corteza. En el caso del dulce, los azúcares se acoplan a los receptores de la membrana, activan a la proteína G en las papilas fungiformes, la cual activa el segundo mensajero que cierra canales de potasio, ocasionando despolarización de la membrana, generando un potencial de acción. Las vesículas presinápticas liberan serotonina a la membrana postsináptica. Después del impulso viaja a través del par craneal séptimo, el nervio facial, y por la rama cuerda del tímpano, y este se produce al bulbo raquídeo, donde se entrecruza al lado contralateral. Viaja al tálamo y de ahí está la circunvolución postcentral de la corteza cerebral, donde se percibe el sabor dulce. En el caso del amargo, los receptores de la quinina transforman la proteína G en el interior de la célula. Esta activa el segundo mensajero, liberando calcio a partir del retículo endoplasmático. De esta manera, las vesículas liberan su neurotransmisor de serotonina y noradrenalina, los cuales salen y son captados por nervios de la rama lingual del nervio craneal glosofaríngeo. Suben por el tracto solitario y llegan al bulbo raquídeo, donde se decusa y llega al tálamo para después pasar a la corteza cerebral, específicamente a la circunvolución postcentral, con la cual podemos sentir la sensación de lo amargo.